Tema de comunidades de aprendizaje. Bueno, por un lado, veis ahí una primera parte, actuaciones educativas de éxito, que es la parte más teórica, va a ser larga, porque es la clave para la mejora de la educación en general, no solo de las escuelas que sean comunidades de aprendizaje. Y luego vamos a poner ejemplos de esas actuaciones educativas de éxito, concretamente 4, grupos interactivos, formación de familiares, lectura dialógica y modelo dialógico de convivencia. Iré incrustando ahí las fases de transformación de un centro educativo en comunidades de aprendizaje, sensibilización, decisión, sueño, selección de prioridades y planificación. En general hablaré de centro educativo, de escuela, porque ya sabéis que a nivel internacional no existen esos nombres de escuela, colegio, instituto, facultad, todos son escuelas. Escuela infantil, primaria, secundaria, universitaria. Y entonces utilizaré en general un nombre igual para todo ello. Vamos con las actuaciones educativas de éxito. El 18 de noviembre, un hemiciclo del Parlamento Europeo, 18 de noviembre del 2009, se llenó por primera vez hasta los topes durante 4 horas y cuarto para debatir el tema educativo. Y concretamente el concepto clave fue el de actuaciones educativas de éxito. En un ejemplo que cada vez se pone más por Bruselas, una ponente decía que ya existe en Europa el derecho formal a la salud en sus 2 componentes. Tenemos derecho a asistir a un centro de salud si tenemos un problema. Y tenemos derecho a que dentro de ese centro de salud se nos proporcione el tratamiento que, según las evidencias de la comunidad científica internacional, da los mejores resultados. Y esa misma ponente, la más aplaudida, decía que todavía no existe en algunos países europeos el derecho formal a la educación, porque sí que existe el primer componente. Toda chica o chico, niño o niña tiene derecho de asistencia a un centro educativo, pero no tiene derecho a encontrarse en ese centro con la forma de organización del aula, con la forma de relación con las familias, con la forma de tratamiento de las diferentes materias que generan los mejores resultados, no según las ocurrencias de nadie, sino según las evidencias presentadas por la comunidad científica internacional. Toda la gente allí presente, investigadores, investigadoras, miembros de organizaciones sociales, todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo aprobaron por unanimidad que teníamos que lograr que, igual que en todos los hospitales de la Unión Europea están disponibles los mejores tratamientos, en todas las escuelas de la Unión Europea tienen que estar provistas las actuaciones que dan los mejores resultados para que toda niña o niño tenga derecho a recibirlas. Todos los grupos parlamentarios hablaron con entusiasmo, porque no hay ninguna diferencia ideológica al respecto, como tampoco hay ninguna diferencia ideológica ni política en si hay que operar los ojos a mano o hay que operar los ojos a láser. Es una tarea común de todas las personas que están investigando con ética, de todos los profesionales y de todos los grupos políticos y corrientes ideológicas. La tarea común que se planteó allí es lograr que en todas las escuelas se deje de actuar según las ocurrencias de alguien y se empiece a actuar en base a las evidencias de lo que genera los mejores resultados. ¿Los mejores resultados en qué? En todo. Sobre todo en sus 2 grandes facetas que a veces se organizan. En el aprendizaje instrumental, en matemáticas, en música, en inglés, en todo. Y en la convivencia, en los valores y en el desarrollo emocional. Hay otra reunión más importante todavía, el 6 de diciembre próximo, para evaluar de lo que se ha tratado de hacer en estos 2 años, qué es lo que se ha
conseguido. Mientras tanto, todos los documentos de la Comisión Europea, de la Comisión de Educación, de la Consejería de Educación, si queréis, pero también de otras consejerías cuando hacen referencia a educación, de la Unión Europea, de los directorados, están pidiendo a los Estados miembros, a las y los profesionales de la educación, que llevemos ya esas actuaciones de éxito a todas las chicas y chicos. Por poner solo el documento que más está siendo debatido en Europa, publicado este mismo año, el del abandono escolar temprano, si vais a la página 7, cuando dice cómo se supera el abandono escolar temprano, la primera medida, la más global, la prioritaria, es transformar las escuelas en comunidades de aprendizaje. Pero si vais a cualesquiera otros documentos de la Comisión Europea y cada vez más de otros organismos internacionales, están pidiendo continuamente que se apliquen las actuaciones inclusivas de éxito, las de éxito, porque hay acciones inclusivas que son de fracaso. Incluso la Comisión Europea ha convocado por primera vez en la historia una rueda de prensa de la investigación en el campo educativo para hacer llegar a través de toda la prensa europea. Hubo muy poca repercusión en la prensa española, pero sí en Alemania, en Finlandia, en Francia, en Italia, etcétera, sobre esas actuaciones. ¿Por qué? Porque cuando cualquier centro educativo, de cualquier contexto y de cualquier nivel, sustituye las ocurrencias por las evidencias, sus resultados mejoran mucho en todo. Este es uno de los pocos centros que tengo permiso, bueno, más que permiso es que ya salió en la prensa y los que salen en la prensa los resultados después los puedo poner yo recogidos de la prensa. Se llama Virgen de Montserrat, es una escuela infantil y primaria del Tarrasa. Cuando decidieron transformarse en comunidad de aprendizaje, en solo 5 años, según las pruebas de diagnóstico, de lectura de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de Cataluña, el aumento fue de 17% que las aprobaban del alumnado a un 85%. Cualquier escuela de cualquier lugar que haga lo mismo, sustituir las ocurrencias por las evidencias, obtendrá la misma mejora de resultados. Habrá quien diga, y seguramente saldrá el debate, pero eso es solo en lectura, en matemáticas, en las cosas que se miden. Y en las otras también. La mejora emocional es enormemente superior a la de cualquier otro tipo de actuación, la mejora en valores también. Absolutamente en todo. Al mismo tiempo que la proporción de inmigrantes afro-norteafricanos pasó de un 12% a un 46%. ¿Por qué? Porque los resultados no dependen del nivel socioeconómico, no dependen de la composición étnica, no dependen de si el padre o la madre tiene título universitario o no. Depende del grado de intensidad con que se apliquen en la escuela las actuaciones educativas de éxito o no. Seguiré redundando en estas cuestiones. Diréis, ¿y cómo sé yo cuáles son esas actuaciones educativas de éxito? ¿Me he de creer las que dice aquí un tal Ramón? No. Están en Internet, gratis, para todo el mundo, para vosotras y vosotros, para los y las familiares, para las y los niños, para todo el mundo. Hay 3 fuentes. Si entras en Internet a ver cómo se cura la viruela, encontrarás de todo. Tienes que ir a la base científica de cómo se cura la viruela. Si no, habrá quien te diga que se cura mirando 3 veces a la luna. En educación y en genoma humano y en todo pasa igual. Para la Comisión Europea tiene una consejería, un directorado que es solo de investigación científica. Y ahí hay un programa de investigación científica que se llaman programas marco de investigación. Si queréis saber lo que es científico en genoma humano o en educación o en cualquier otra cosa, tenéis que ir ahí,
que basta con poner programa marco en Google y ahí tienes toda la información. Como es un poco complicado, un poco lioso, a veces entrar ahí, porque son investigaciones en curso, lo que se investiga ahí, en ese tipo de programas de investigación científica mundiales, se publica en las mejores revistas científicas del mundo. Por ejemplo, ahí os pongo la revista educativa de Harvard. Y ahí ya viene más masticado. Y diréis, ¿y cómo consulto yo esa revista? Muy fácil. Cada 3 meses se publica y sin pediros permiso las meten en vuestras casas. Si hoy volvéis a casa y ponéis en Google Harvard Educational Review, tenéis ahí las mejores teorías y las mejores prácticas. Todavía más masticado. Tercera fuente. Si vais a las mejores universidades del mundo, ya sabemos que la mejor es Harvard, pues a Harvard. Pero en educación hay 3 especialidades, currículum, psicología de la educación y sociología, en que hay una universidad pública, Wisconsin, que es mejor, está por arriba del ranking de Harvard. Por lo tanto, en educación, además de Harvard, hay que ir a Wisconsin. Entráis ahí. Si ponéis Harvard, sale la Universidad de Harvard. Si ponéis Wisconsin, no. Tenéis que poner University, Wisconsin, ¿no? O Madison. Y ahí sale. Y ahí tenéis lo que se enseña, lo que se investiga en los mejores sitios del mundo. 2 veces la Federación, si la podemos llamar así, no tiene exactamente ese nombre, de AMPAS, si lo queremos llamar así, de Europa, me ha pedido una charla. Y las 2 veces ha sido sobre actuaciones educativas de éxito. ¿Por qué? Porque las familias cada vez más se están enterando y quieren enterarse de cuáles son esas actuaciones educativas de éxito y quieren encontrárselas después en sus centros educativos. Hace 1 año o 2, no me acuerdo exactamente, estuve aquí, en Pamplona, en unas jornadas de familiares que me pidieron también lo mismo. Es donde conocí al actual consejero. Las familias de aquí querían saber también cuáles son esas actuaciones educativas de éxito. El otro día ya antes de verano, estaba haciendo una charla en una escuela, ni me acuerdo del pueblo, Tellà, sí, cerca de Barcelona. Más de 500 familiares, un sábado a la mañana, cuando la presidenta del AMPA decía que la vez que más habían acudido 17. Puse esta misma diapositiva y antes de acabar la charla ya había más de 50 familiares que habían conectado con estas fuentes científicas y que habían sacado de ahí las actuaciones educativas de éxito. Eso va a ocurrir cada vez más. Cada vez más se nos van a pedir ese tipo de actuaciones. Cuando entréis ahí, y lo haréis cuando lo hagan la gente de vuestro alrededor, cuando empezasteis a utilizar el correo electrónico, es cuando lo utilizaba la gente de alrededor, os llevaréis grandes sorpresas. Por ejemplo, os invito a que entréis hoy mismo en Wisconsin y os digo lo que le pasó a una persona que podéis conectar con ella que se llama Sandra Racionero. Sandra Racionero hizo en mi universidad magisterio, sacó premio extraordinario. Hizo en mi universidad psicopedagogía, sacó también premio extraordinario con 3,62 de nota media o algo así, casi todo matrículas. Estudiando así en mi universidad, salió pensando que la mejor concepción de aprendizaje era la concepción constructivista de aprendizaje significativo. Y que el mejor autor era un tal Ausubel. Ha sido la primera persona que ha hecho un doble doctorado
en Wisconsin y que ha dado clases allí en psicología de la educación. Y en currículum, la primera persona de España, ha obtenido un premio allí muy extraordinario. El primer mail que me envía me dice: Ramón, si aquí no conocen a Ausubel. Yo digo, mira que ya te lo había dicho yo, que esa es una ocurrencia de un español. En ninguna universidad del mundo de prestigio se ha enseñado nunca la concepción constructivista de aprendizaje significativo. No es que hayan cambiado las modas, la comunidad científica internacional no ha aceptado nunca la concepción constructivista de aprendizaje significativo. Solo tuvo un poco de éxito social, no científico, en el año 62-63, cuando los movimientos por los derechos civiles estaban logrando que los negros fueran a las mismas piscinas, en los mismos autobuses y a las mismas escuelas que los blancos. Y gente blanca que se asustaba decía, en los mismos centros sí, pero en aulas distintas. Y entonces les vino fenomenal un señor que decía que los conceptos y conocimientos previos de los negros eran diferentes a los blancos y había que hacerles adaptaciones distintas. Pero nunca fue aceptado científicamente. Y como esa ocurrencia, muchísimas más. Os voy a decir solo otra de momento. En las cifras altísimas de abandono escolar temprano que tenemos a nivel español, no en todas las autonomías, o sea, muy diferentes resultados por autonomías, pero en general a nivel español, en comparación con otros países, en un congreso que yo asistí se echaba la culpa al pueblo gitano. Se decía, claro, es que cuando acaban a los 12 años, en vez de llevarles al instituto, no les dejan ir o las casan muy pronto. Bueno, pues en los años 80, aquí en España, se estaba en la misma escuela hasta los 14 años, con la famosa EGB. Vino un ocurrente que se inventó una cosa que se llamó ESO, un invento español. Y dijo, no, a partir de ahora, en vez de estar en la misma escuela hasta los 14, estarán hasta los 12. Y se les cambiará a los 12. ¿Sabéis la única protesta de dónde vino? Del pueblo gitano. Todo el pueblo gitano, secretariado gitano, los evangelistas, el asociacionismo, dijo, eso es una barbaridad. Porque así niñas que podrían continuar hasta los 14 años, y si se prolonga hasta los 16, si hacéis eso, abandonarán. Pero los ocurrentes a los cuales se ha seguido en la educación española no dialogaban con la gente, no hacen como la comunidad científica internacional, no dialogaban con el pueblo gitano, no lo necesitaban, lo sabían todo ya. Pero tampoco tenían ninguna conexión con la comunidad científica internacional que decía en los años 80 y antes que cuanto más tiempo estuvieran los chicos y chicas en el mismo centro, mejor. Por lo tanto, superar las ocurrencias supone posibilidad de mejorar muchísimo los resultados. Os voy a hablar al final de un centro, en este caso de Albacete, en el cual en solo 3 años bajaron su absentismo de 122 niños y niñas a 13 niños y niñas. Bien, ¿por qué pongo esto? Porque esto es el ibuprofeno que todos conocemos. Aquí, ¿qué es lo que cura? ¿La etiqueta, el nombre o la fórmula que lleva dentro? Indudablemente la fórmula del producto que lleva dentro. Por lo tanto, cuando yo digo mejora de los resultados, me refiero a quien haga las actuaciones de éxito que voy a decir ahora, tal cual. Quien saque el contenido del ibuprofeno y lo mezcle con sus propias ocurrencias y lo vuelva a meter en el frasco, además de hacer una estafa, no va a lograr el mismo resultado. Vamos con ellos, vamos con cuáles son las actuaciones educativas de éxito. La primera de ellas, grupos interactivos. ¿Qué son los grupos interactivos? Pues es la forma de organización del aula
de todas las que hoy existen en el mundo que da los mejores resultados. En todo, en aprendizaje instrumental y en convivencia. No hay ninguna otra forma de organización del aula cuyos resultados se puedan asemejar a estos. Y diréis, ¿y cómo lo sabéis? Pues porque hay mucha gente que, mientras el trabajo de muchos vosotros y vosotras es estar atendiendo a un aula de primaria o de secundaria o lo que sea, tenemos como tarea detectar esas organizaciones del aula. Lo digo con otras palabras. Si en este momento, después que explique grupos interactivos, hay alguien de aquí que me dice, yo conozco otra forma de organización del aula que la hacen en Finlandia o en Shanghái o en mi pueblo o la hago yo, que da mejores resultados que esa, de esa emisión verbal vuestra, según mi contrato con la Unión Europea, se deriva una obligación legal, que es pediros documentación, llevarla a evaluar a Bruselas, y si tiene unos mínimos visos de realidad, enviamos un equipo internacional de investigación a analizar ese aula. Y si da mejores resultados, se tacha, y de esos documentos de la Unión Europea, grupos interactivos, y aparece la nueva forma de organización del aula. O sea que solo puede haber una mejor si alguien la tiene escondida y no la quiere presentar a evaluación objetiva de sus resultados. ¿En qué consisten los grupos interactivos? Pues consisten en no sacar nunca, mientras funcionan el horario regular, a nadie del aula. Organizar a todos los chicos y chicas en grupos interactivos heterogéneos. Si tienes 24 niños y niñas, organizas, por ejemplo, 4 grupos de 6, con una única condición, que no sean los que más inglés saben en un rincón y los que menos inglés saben en otro rincón, sino mezclados y mezcladas. El profesor o profesora se deja ayudar por otras personas adultas. Y así os podéis encontrar en grupos interactivos 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas adultas. Depende. Una posibilidad es que el profesor o profesora se convierta en gestor o gestora de formación del aula y ponga en cada uno de los 4 grupos a una persona adulta a coordinarlo. Que puede ser otro profesor o profesora, puede ser otro o otra profesional de la educación o de cualquier ámbito social, puede ser un familiar, puede ser un voluntario o voluntaria de cualquier ámbito o un niño o niña de niveles superiores. ¿Qué hacen esas personas adultas que coordinan cada uno de los grupos? Dinamizar el aprendizaje de igual a igual entre los chicos y las chicas. Hacer que se enseñen entre ellos y entre ellas. Cuando se organizan así, el nivel de aprendizaje instrumental en cualquier materia se dispara, se acelera. Los valores mejoran muchísimo porque practican los valores también aprendiendo matemáticas y aprendiendo música. No quedan como un discurso. Y el seu avance emocional es impresionante, porque se sienten acogidos y acogidas por otras personas. Yo saqué bastante buenas notas, pero era de los de última fila. Me ponía con mi amigo Goyo fuera, en la última fila, y cuando acabábamos la tarea nos poníamos a jugar una cosa que hacía hace muchas décadas que se jugaba, que se llamaba barquitos. El profesor Don Ángel, muy tradicional, le llegó un chico con una necesidad educativa especial al aula y no tenía a nadie para sacarle del aula. Como no tenía a nadie para sacarse del aula y se lo tenía que organizar de alguna manera, dijo, aquel que habla tanto, flecha, aquí. Y me puso en el pupitre de la primera fila con ese chico. A partir de ese momento, ya no podía hacer la tarea y jugar a barquitos o otra cosa, sino que tenía que explicárselo a alguien que tenía muchísima dificultad. No hay cosa que desarrolle más la inteligencia que eso. Gracias a que Don Ángel no tenía a nadie para sacarle del aula, ese chico
acabó una carrera universitaria, no la hubiera acabado. Gracias a eso yo he acabado haciendo conferencias en Harvard. Tampoco hubiera llegado a hacer conferencias en Harvard sin la ayuda de ese chico. Hay gente que dice, si a mi hijo excelente le pongo en el mismo aula que uno que tiene mucha dificultad, se retrasará. Eso sí se hace mal. ¿Qué faena se les hace a los excelentes cuando se les quita la oportunidad de poder desarrollar su inteligencia enseñándoles día a día a esos y a esas que tienen más dificultades? Si entráis hoy en Harvard, entrar en cualquiera de sus escuelas y veréis que están llenas de writing centers, de centros de escritura, donde las chicas y chicos de segundo enseñan a hacer los trabajos a los de primero, donde los de tercero enseñan a los de segundo. Y cuando hay un alumno brillante en primero, cuando realmente avanza no es cuando está en primero, sino cuando ya estando en segundo ayuda a los de primero a hacer esos trabajos. He dicho antes que en la escuela Montserrat se había mejorado en 5 años, con al mismo tiempo un aumento de la inmigración. ¿Y por qué en España se dice continuamente que aumentando la inmigración baja el nivel? ¿Por qué el periódico de más difusión en España hace un artículo, Las clases perdedoras, en el cual los expertos en educación en España, a los cuales nadie conoce más allá de los Pirineos, dicen que con más de un 10% en el aula o en la escuela baja el nivel? Si eso fuera verdad, esta escuela habría bajado muchísimo el nivel. Si lo hubieran hecho mal, lo hubiera bajado. Pero como lo hacen bien, como en Harvard, en vez de bajar el nivel, según aumenta la inmigración, aumenta el nivel. Llega allí un chico, Tony, profesor sustituto de inglés. Había estado en 3 escuelas anteriormente. En las 3 le había tocado lo mismo. Como era el sustituto, se llevaba a los difíciles. Mientras que el profesor experto o experta se quedaba con los fáciles. Qué raro, ¿no? Si los buenos profesionales en todos los campos se dedican a los casos más difíciles y se deja lo fácil para los no expertos. Y en Cataluña ocurría al revés. Y ya sabemos quiénes son los difíciles. Los pobres, los gitanos, los inmigrantes pobres. Llega ahí, a esta escuela Montserrat, y le dicen que no se va a llevar a los difíciles, que están todos en el mismo aula, que entra y ve varias personas adultas y ve una mujer con velo, madre de uno de los niños, que no es la que veis aquí es una hermana de otro niño. La madre esta no quiere que la fotografiemos. Y la profesora le dice, ya provocado, y además es analfabeta en todas las lenguas, no sabe leer y escribir ni en castellano, ni en catalán, ni en inglés, ni en árabe. Y Tony se extraña muchísimo más. ¡Qué estorbo! Y le dice la profesora, pero vete a hablar con ella. Se va a hablar con ella y en unos segundos desaparecen los 2 prejuicios típicos españoles sobre la inmigración, por ejemplo, de madres con velo. No se necesitan cursos contra el racismo para superar ese prejuicio. Basta una buena organización del aula, porque descubre que esa madre analfabeta en todas las lenguas habla el inglés con mucho mejor acento que yo, que he hecho conferencias en Harvard. ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte tuvo! ¿Sabéis que la población sin papeles de aquel momento, que no tenía papeles en Cataluña, tiene más nivel de inglés y francés que la población autóctona, incluido el profesorado? Si no aprovechamos sus competencias, claro que hay malos resultados, pero no se los achaquemos a ellos y a ellas. Tony se anima y descubre una madre colombiana que no solo habla perfectamente el inglés, sino que escribe perfectamente el inglés, y le dice, ven a ayudarme. Ya está. Ya en lugar de la inmigración provocar menos nivel, ya provoca más nivel. Y ese prejuicio
de que la igualdad de género es algo europeo y que vienen esas culturas del sur y lo estropean, también se les va. Leen conjuntamente madres de diferentes culturas libros de feminismo universal y ven que eso es mentira, que como dice Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, él pregunta, ¿dónde ha habido presidentas? ¿En España y en Francia? ¿O en Pakistán o la India? ¿Qué es eso de que hay igualdad de género aquí? No la hay en ningún sitio y hay que lograrla en todas partes. Se van todos los prejuicios de repente. Hace un poco más de un año fui a hacer una charla en una ciudad por la mañana y me dijeron por la tarde a ver si podía ir a hacer una charla a unos familiares de una escuela infantil y primaria que tenían menos de 10% de inmigración, como con el equipo directivo y en ese ambiente de polémica que nos gusta en ciertas zonas de donde yo soy, de debatir, pues me dice que no va a venir ningún inmigrante, que los inmigrantes no pueden venir, que trabajan mucho, que tampoco entienden bien, que tal, y llamo a una amiga trabajadora social del ayuntamiento y, en fin, voy a la charla a las 5, varias filas de gente blanca al principio, varias filas vacías y dos señoras que las veía africanas en la última fila recostadas en la pared y dormidas. El jefe de estudios delante de todo el mundo me guiña el ojo como diciendo, claro, si yo actuara con ocurrencias, le daría la razón al jefe de estudios y diría, qué mal lo he hecho, mira que obligarlas a venir a las pobres con lo cansadas que están. Pero como funciono con evidencias, le digo, sí, espera, y empiezo la charla en inglés y rápidamente se despiertan las dos y la primera de ellas me contesta en un inglés que todo el mundo ve rápidamente que es mucho mejor que el mío, incluso el jefe de estudios que es de los de francés. La otra no me contesta, le digo, no me digas nada a la primera. Sigo la charla en francés y la segunda me contesta en un francés mucho mejor que el mío. De esa charla de hora y media sale un curso de formación de familiares en inglés impartido por la primera, un curso de formación de familiares de francés impartido por la segunda. Si aprovechamos los recursos que tenemos de todo tipo, los resultados, y lo vamos a hacer, van a mejorar muchísimo. Si nos basamos en las ocurrencias de gente que gana muchísimo dinero vendiendo esas ocurrencias, muchos de ellos catedráticos universitarios, entonces seguiremos teniendo muy malos resultados. Esa es la primera actuación educativa de éxito. ¿Y qué se necesita para hacerla? Que el profesorado queramos hacerlo. En ningún sitio de Europa nos hemos encontrado con ningún familiar que no quiera hacer eso. Todas y todos los familiares, siempre que sí por aclamación. No nos hemos encontrado con ningún niño o niña que no quiera eso. Nunca nos hemos encontrado con ninguna administración en toda Europa de ningún color político que no quiera eso. Allí donde el profesorado quiere, se hace. Y ahí donde el profesorado no quiere, no se hace. No se necesita ninguna otra condición. Y mejora todo el mundo, porque al mejorar los resultados de los chicos y chicas, también va cambiando la actitud de los familiares y es mucho más satisfactoria nuestra profesión. El levantarte el lunes a la mañana y el ir es mucho más satisfactorio en estas condiciones que en las condiciones en las que muchos y muchas tenéis que trabajar en estos momentos. Claro que antes de iniciar eso, en una de las fases de la transformación, cuando ya se ha decidido hacerla, después os diré que se hace antes de la decisión, se elabora un sueño. Y en ese sueño, al profesorado le proponemos un lema. Sin este lema nada funciona. Y es que el aprendizaje que queremos para nuestras hijas e hijos esté al alcance de todas las chicas y chicos. Porque no hay chicas y chicos de sangre roja y chicas y chicos de sangre azul. Todas y todos podemos aprender lo mismo. Sin embargo, el profesorado damos por supuesto que nuestros hijos e hijas tenemos que intentar que como mínimo acaben el bachillerato. Y tenemos que intentar que si quieren puedan ir a la universidad. Si queréis hacemos una encuesta aquí. Y los que tenéis hijos e hijas,
estáis intentando eso. No depende de ideologías, no depende de culturas, no depende de nada de eso. Y hacéis muy bien en intentarlo. Porque por debajo de la secundaria completa, lo de la ESO es un invento español, la secundaria completa es 18 años, viene la exclusión social. A veces hay profesorado que está con sus hijos e hijas que aprendan inglés, que acaben el bachillerato, que vayan a la universidad, que hagan másters en Irlanda y dicen, bueno, para estos otros ya está bien lo que hacemos, lo hacemos bastante bien. Y no acaban todos la secundaria, ni todas. ¿Qué pasa? ¿Por qué está bien? ¿Porque tienen sangre roja y nosotros azul? Aquí no se trata de ver qué hago con la escuela que tengo. Instituto, si queréis, colegio, que estoy viendo caras, son escuelas también. ¿Qué hago con los chicos y chicas que me vienen? No. Aquí se trata de que esos chicos y chicas tienen el mismo derecho a la educación que mi hija. Y por lo tanto, si con la escuela que tengo no me sirve para que aprendan lo mismo que mi hija, tengo que cambiar esa escuela. Esa es mi obligación profesional. La mínima ética profesional, la tengo que cambiar. Y está en mi mano cambiarla. No hay ningún profesor o profesora que si quiere no pueda hacer grupos interactivos. Nadie. Luego me diréis que no, lo debatiremos. Segunda actuación de éxito. Formación de familiares. Hay 5 tipos de participación de familiares y de la comunidad en el centro educativo, estandarizadas a nivel de Comisión Europea. En ese encuentro del Parlamento Europeo, el investigador finlandés, pero no uno de estos que va 15 días a Finlandia y ya cree que sabe sobre Finlandia, o no cualquier finlandés que viene a hablar aquí de Finlandia, un miembro del primer grupo de investigación de Finlandia sobre el sistema educativo finlandés, el primero del ranking. Y está hablando sobre competencias y una italiana le pregunta, oye, pero en Finlandia las familias participan en la elaboración de las competencias, y el finlandés se extraña. ¿Qué me preguntas? O sea, no lo entendía. Pues claro, no participan, deciden. ¿Quién va a decidir las competencias que tienen que aprender los chicos y las chicas? Claro, la italiana se extrañaba porque pasaba como en España. Que una ocurrencia dijo que el proyecto curricular era una competencia exclusiva del claustro, con un invento que extrañaba mucho en Europa, que si contenidos procedimentales y conceptuales, una cosa muy rara, ¿no? Y cuando llegan por fin las competencias, ya era hora. Hay gente que las quiere desarrollar como se desarrollaban los proyectos curriculares. El claustro nos formamos, decidimos. Fracaso asegurado. Eso ni es democracia, ni es eficiencia profesional. Voy a recorrer muy rápidamente los 5 tipos. El primero es solo informar a las familias. Bueno, es la que menos éxito da. Hay centros educativos, a veces de secundaria, que ya a principio de curso convocan una reunión de familiares y les explican las normas y las sanciones. Bueno, es una buena forma de impedir la participación de familiares, y de generar fracaso. Por lo menos hay que consultar, que es la segunda, también es de fracaso, pero no tanto. Pero claro, si además deciden, entonces se generan mucho mejores resultados de esos chicos y chicas. Pero si además de decidir participan en la propia evaluación, entonces se generan mejores resultados. Y ya lo que genera mejores resultados es que las familias participen directamente en el aprendizaje en las diferentes materias de los chicos y las chicas, con grupos interactivos y con otros mecanismos que hay que no me da tiempo a explicar. Pero eso que de las cuestiones curriculares nos encargamos el profesorado y las familias están para otras cosas, eso no resiste la prueba del algodón, digamos. Así no se generan buenos resultados. Por eso, en la Universidad de Yale,
un conjunto de profesores y profesoras afroamericanos en el año 68 crearon el Instituto Martin Luther King, que trajo de África un lema muy importante que seguimos en comunidades de aprendizaje, y es que se necesita todo un pueblo para educar a un niño o una niña. Eso los de CREA lo trajimos a Europa hace ya décadas, y luego hace unos cuantos años un español ha intentado apropiarse de él y además lo ha traducido de forma racista. Village lo ha traducido por tribu, lo cual enfada muchísimo, con mucha razón, a los afroamericanos y afroamericanas. Como veis, la traducción, cualquiera que sepa un poco de inglés, pone village, no tribu, que es una palabra occidental creada para despreciar a los africanos y africanas. Una de las ocurrencias que corre mucho por España desde el diciembre de 2010 es que el éxito y el fracaso, además del nivel socioeconómico, además de la composición étnica, también depende de que los padres o madres tengan título. Es falso. Ni es así, ni las estadísticas internacionales dicen que sea así. Tengo que explicar un poquito eso. Si luego me lo preguntáis más, lo explicaré más, pero tengo que explicar un poquito. ¿De dónde viene el error? A ver, por su propia forma de confección, de elaboración, las estadísticas internacionales, por ejemplo PISA, nunca nos van a decir nada que no lleve ya como mínimo 10, 15, 20 años publicado por la comunidad científica internacional. PISA solo aporta algo nuevo a quien no ha leído las fuentes que antes os he puesto. ¿Cómo funciona PISA? O otras estadísticas, Las hacen gente experta en estadística, que saben muchísimo de estadística. Y no saben nada de educación. Ni falta que hace, si es que no es su trabajo. La mayoría no saben quién es Piaget, pero si no lo tienen que saber, si su trabajo es otro. Esa gente van donde miembros de la comunidad científica internacional, por ejemplo, el director del Departamento de Psicología Evolutiva de Wisconsin, y le dicen, ¿qué sabéis? Y entonces les dicen, sabemos que cada vez más las prácticas formativas de los familiares inciden en el éxito de los chicos y las chicas. Claro, eso la comunidad científica internacional lo hace de forma relativamente barata, con investigaciones cualitativas o con pequeñas muestras cuantitativas. Pero PISA es muy cara, tiene una muestra muy amplia. Entonces tiene que buscar unos indicadores. A ver, no puedo ver en qué actividades formativas están los familiares, pero sí puedo ver fácilmente un indicador. Por ejemplo, si tienen título universitario. Si tienen título universitario, querrá decir que tienen prácticas formativas. Otro indicador, si tienen libros en casa. Si tienen más de 500 libros en casa, querrá decir que tienen actividades informativas. Y PISA establece correlaciones entre esos indicadores y los resultados educativos. Hasta ahí sí. Luego vienen las interpretaciones españolas de PISA. Hechas, por ejemplo, por un señor, que es el que más sale en la prensa, que solo hizo matemáticas hasta los 14 años. Luego hizo bachillerato de letras y filosofía pura, que está muy bien, ¿no? Pero que entonces, claro, que haga críticas a los estadísticos de PISA. Y entonces confunde lo que es indicador con lo que es causa. Y entonces cree que la causa de los buenos resultados es por el título. Ojalá fuera verdad. ¿Os imagináis que la causa fueran los indicadores? ¿Os imagináis que la causa fuera el tener 500 libros en casa o no? Con lo baratos que son hoy los libros, regalábamos 500 a cada familia y ya teníamos el éxito asegurado. Pero no solo es un error científico, sino que es terriblemente negativo a nivel educativo y social. Porque si yo tengo una escuela donde los familiares, padres y madres de los chicos y chicas no tienen título universitario, si fracasan voy a decir es normal. En cambio, si leo de la única forma que se pueden leer las estadísticas internacionales, que es desde la comunidad científica internacional, veré que con esos padres y madres que no tienen título universitario, si les implico en actividades de éxito de formación de familiares, puedo obtener las mismas mejoras de resultados de sus hijos e hijas que si tuvieran título. Lo digo con otras palabras.
En ese colegio de Montserrat, o escuela que estoy utilizando de ejemplo, los resultados del 85% en lugar del 87% se consiguieron con el mismo nivel socioeconómico, con una composición étnica más elevada y con el mismo nivel de formación de sus padres y madres. ¿Qué es lo que varió? Las actuaciones de éxito en lugar de las ocurrencias. Esa es la causa de mejorar o no los resultados. Ah, bien, yo ya hago formación de familiares, ¿eh? ¿En qué? En cosas interesantísimas. Aquí no estamos hablando de cosas interesantes. Aquí estamos diciendo aquella formación de familiares que mejora los resultados. Una de ellas, tertulias literarias dialógicas. O sobre lo que sea, musicales o sobre lo que sea. Es simplemente leer un libro que sea de los mejores de la literatura universal, cada día, cada semana o lo que sea, quedar en comentar 2 capítulos y que cada persona familiar, aunque nunca haya leído un libro, venga a comentar lo que quiera de esos capítulos. Y todos y todas somos iguales, el profesor o profesora también. De esa forma, gente que nunca ha leído un libro acaba leyendo libros de James Joyce, de Safo, de Virginia Woolf, la Odisea, el Mahabharata, etcétera, etcétera. Cuando eso se introduce en una escuela, aunque solo sean 8 o 9 familiares, cambia el entorno sociocultural de esa escuela. Se empiezan a valorar otras cosas. En la zona más pobre de Andalucía, sale en el Correo de Andalucía, Kafka en las 3.000 viviendas. Pues sí, en las 3.000 viviendas se está leyendo Kafka. Cuando hice la primera conferencia en Harvard en diciembre del 94, solo conocían a un español de educación, Miquel Seguán, fallecido hace un año. Miquel Seguán escribió en un periódico de Barcelona, La Vanguardia, un artículo sobre las tertulias literarias dialógicas que terminaba así. Decía: lo sorprendente es que estas personas disfrutan de los libros que se supone debiéramos leer los universitarios y no lo hacemos. Espero que aquí en Pamplona sea diferente, pero en Barcelona tenía razón Seguán. Él decía que los universitarios en general en Barcelona no leemos Virginia Woolf, ni el Mahabharata, ni James Joyce, sino que leemos, decía él, La hoguera de las vanidades, El perfume, El código da Vinci, lo que él llamaba los 40 principales de la basura literaria. La formación de familiares no es que les llevemos nuestra cultura a esos pobres familiares que no tienen título, es que aprendamos conjuntamente, porque nadie tiene nivel. Donde hay jerarquía no hay nivel. Si Harvard es la mejor universidad del mundo, la de más niveles, porque es la más democrática e igualitaria del mundo, donde todo es totalmente dialógico y no distingues ni siquiera quién es el profesor o profesora en muchos casos. Necesitamos, para llevar la cultura a los centros, a la formación de familiares. Como decía Miquel Seguán, hoy en día los universitarios, el mercado nos vende cualquier cosa. Él decía, no ya el código da Vinci, que es un conjunto de errores históricos mal escritos, sino el perfume, que es la exaltación a nivel de héroe y de artista de un asesino de mujeres. Nos venden lo que quieran. Necesitamos este otro tipo de introducción.